Ya te habilité. Listo. Entonces parece que estamos grabando. Le agradezco a Yuri Alejandra Ortega por colaborarme en esta parte. Listo. Entonces, si continuamos con el libro y diciendo que ya tenemos nuestras ecuaciones cinemáticas, ¿cierto? Ya tenemos nuestras ecuaciones cinemáticas, las generales, pero las vamos a volver particular para este problema. De las mismas ecuaciones que teníamos en X, las pusimos en el caso de la caída libre, donde queda que la altura Y o H, porque yo puedo poner altura como H, porque así también se están en algunos textos, porque altura se escribe con H en inglés, pues se inicia con esa letra por lo menos. Y yo diré que la altura o Y es igual a menos un medio de G de cuadrado, siempre va a ser término, siempre. Más o menos la velocidad inicial por tiempo, V sub 0 o V sub I, no importa más, la altura inicial. ¿Y cómo queda la ecuación de velocidad? Queda, reemplazando la ecuación que tenemos para el caso de aceleración constante en X, ahora lo vamos a hacer acá en particular para el eje Y en caída libre, que haría que la velocidad es menos GT, menos la gravedad por el tiempo, más menos velocidad inicial, ¿cierto? Ya sabemos que el más se refiere a si se lanza hacia arriba, el menos si se lanza hacia abajo, o ese término se puede quitar, anular, volver cero si se suelta, si se libera del reposo. Bueno, entonces ahí escribo que las expresiones 26 y 28 son las ecuaciones cinemáticas de la posición y la velocidad para un objeto en caída libre. Ahora vamos al ejercicio que les puse en esa guía, que es el ejercicio 38, el ejercicio de la página 38, el libro de cero. El ejercicio dice, no es un mal lanzamiento para un novato. Entonces vamos a ver de qué se trata. Se dice, una piedra que se lanza desde lo alto de un edificio. Entonces sabemos que estamos en lo alto de un edificio. Y se le da esta velocidad. Una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo directamente hacia arriba. Entonces ya sabemos cómo nos va a quedar las ecuaciones en la parte de la velocidad inicial. Con un más porque se lanza hacia arriba. El edificio tiene 50 metros de alto. Y la piedra apenas libra el borde del techo en su camino hacia abajo, como se muestra en la figura. Entonces tendríamos esta figurita. Como ocupa toda la página, ¿cierto? Eso. Sería ese problema, ¿cierto? Verdad que la persona está desde la terraza. Y vamos a considerar que la piedra sale desde la terraza, porque hay alguien que dice, no, es que la persona, eso pasó en el grupo pasado. Dice, es que la persona tiene una altura y él no está lanzando justo la piedra desde la altura de la terraza. No, vamos a considerar que la piedra salió desde la altura de la terraza, que la persona se agacha para lanzar esa piedra. Que es una altura, que esta alturita es muy pequeña en comparación a la altura del edificio. Entonces vamos a ver a alguien que me puede decir sobre estos 50 metros. ¿Qué podríamos considerar estos 50 metros? En nuestras ecuaciones. ¿Qué me dicen por el chat? Como la altura inicial, ¿no? Eso sería la altura inicial. Entonces voy a poner acá en el chat, pero ya la compañera respondió, pero voy a activar el chat acá que no lo veo. Sería la altura inicial, ¿cierto? Sería la altura inicial. Entonces ya tenemos la velocidad inicial hacia arriba y la altura inicial. Porque vamos a considerar que la base del edificio tiene altura cero. Vamos a considerar que esta base, ¿cierto? Que acá pasaría un eje, el eje X, donde la altura es cero, ¿cierto? Entonces acá lo voy a escribir. Vamos a considerar lo que uno pensaría, porque vamos a ver qué variación hace el libro de cero. Que esa sería la altura cero.
Entonces que el chico la lanza desde por allá arriba, desde la terraza. Entonces, ¿cómo nos quedarían nuestras ecuaciones? Nuestras ecuaciones quedarían de la siguiente forma y está en el texto. Sería, primero, poner la mitad de la gravedad y de negativo. Y ese término siempre va a existir, siempre. Siempre va a ser menos la mitad de la gravedad por tiempo cuadrado. Si la gravedad vale 9,8, pues la mitad es 4,9. Entonces va menos 4,9. Como el cuerpo se lanza hacia arriba y su velocidad está en metros sobre segundo, está en sistema internacional, ponemos más 20t. Y vamos a considerar, porque uno puede considerar otra cosa, que la altura del edificio es 0 metros y que la altura inicial de la roca, con que fue lanzada la roca, son 50 metros. No pongo unidades porque estamos en sistema internacional. Alturas en metros y velocidades en metros sobre segundo. ¿Y qué es la velocidad? La ecuación de velocidad. Ponemos la gravedad completa, menos 9,8t. Y le agregamos la velocidad inicial positiva por las hacia arriba. Compañeros y compañeras, esas son las dos ecuaciones cinemáticas para ese ejercicio en particular. Porque cuando yo les vaya a pedir en el taller, me tienen que dar las ecuaciones en cualquier t particular para ese problema, ¿cierto? No las generales, porque esas de las tienen que saber, aprender, eso. Es para ese problema en particular. Y para ese problema en particular tenemos estos dos problemas. Perdón, estas dos expresiones. Compañeros y compañeras, ¿se comprendió de dónde salieron esas dos ecuaciones o alguien no entendió algún terminito? ¿Me lo pueden decir por micrófono o por el chat? Bueno, parece que todos... Profe, Sí, en esas ecuaciones la gravedad siempre va a ser con signo negativo. siempre, siempre. Y bueno, y hago esa aclaración. En algunos textos de colegio, no de universitarios, pero algunos textos de colegio de algunos profesores, dicen que la gravedad que cambia de signo cuando va, que es negativo si el cuerpo sube y positivo si el cuerpo baja. No, acá va a cambiar eso. Acá siempre nuestro valor de la aceleración de la gravedad, ¿cierto? De la aceleración de un cuerpo en caída libre siempre va a ser negativo. Siempre, siempre, siempre. Porque vamos a considerar lo que se hace en los cursos convencionales de matemática. Y es que hacia abajo es negativo. Hacia abajo es negativo. Podría haber casos muy raros, pero eso no lo vamos a ver en el curso, que vamos que considerarlo lo de hacia, que el eje hacia abajo en Y sea positivo, pero no. Siempre, siempre, independiente si el cuerpo va hacia arriba, va hacia abajo, está en reposo siempre, va a ser menos G en nuestras ecuaciones. Espero que con esa aclaración podamos continuar el problema y veamos la variación que hace el libro de Serwi. ¿Qué hace el libro de Serwi? Bueno, el libro de Serwi pregunta eso y vamos a ver qué hace. Pregunta. Vamos a decir que de parte de un tiempo igual a 0 en A, ¿cierto? Como el dibujo. Deja la mano del lanzador en la posicional, listo. Determine el tiempo que la piedra, determine el tiempo en que la piedra llega a su máxima altura. Entonces nos están preguntando por ahora, ¿cuánto demoró la roca en llegar a este punto? Ese punto, chiquillos, yo la puedo llamar, de esta forma la puedo llamar Ymax. Ymax, o sea, altura máxima. Pero no se asusten si alguna vez pongo Hmax, ¿cierto? Suena como canal de películas. Ymax o Hmax, eso es la altura máxima. Y vamos qué está haciendo el libro de Serwi. Vamos a ver qué puso en el punto A. Vamos a hallar ese tiempo. En el punto A, él puso que el tiempo es 0. Listo. Pero mire, él escogió que la altura 0 fuera la terraza.
ahí sí cambian las ecuaciones, como la plantea el libro de Selva con respecto a lo que nosotros hacemos. Él consideró que la terraza tenía altura cero. Listo, eso no va a haber ningún problema. Pero nosotros no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque si esta es la altura cero, hay el problema que todas esas alturas se vuelven negativas. A partir de este punto, todas esas alturas se vuelven negativas. Que matemáticamente no hay ningún problema, pero conceptualmente los puede confundir. Entonces, a partir de este curso, usted va a ver lo más abajo que tenga el problema, ¿cierto? Si es una montaña, si es un árbol, si es un edificio, si es una torre, usted va a buscar la base. Vamos a decir que la base sea la altura cero, para no meternos en problemas con alturas negativas. Entonces vamos a ver que vamos a encontrar algunos resultados similares y otros que podrán cambiar solamente en la altura. Listo. Ahora, la velocidad inicial está como nosotros lo consideramos, los 20 metros sobre segundo, y la aceleración, menos 9,8. Ahora, chicos, ¿qué está pasando con un cuerpo? Y vamos a las ecuaciones. ¿Qué pasa con un cuerpo cuando llega a la altura máxima? Si consideramos solamente las ecuaciones cinemáticas. ¿Qué pasa con un cuerpo cuando la altura es máxima? Según nuestras ecuaciones. Les voy a ayudar. ¿Qué va pasando con la... Bueno, ya Miguel se adelantó, que su velocidad es cero. ¿Por qué? Porque ¿qué va pasando con la velocidad media de que el cuerpo va subiendo? ¿Qué va pasando con esa velocidad? Se va deteniendo. Bueno, pero antes de que se detenga, ¿qué va pasando? Una palabra mejor. ¿Qué va pasando con la velocidad media que él va subiendo? Disminuye. Ah, la velocidad va disminuyendo. Esa palabra me gusta más. Y llega un momento que ahí sí lo quise la compañera. Llega un momento en que la velocidad se vuelve cero porque se detiene. La velocidad era positiva, 20 metros sobre segundo. A medida que va subiendo, esa velocidad sigue siendo positiva, pero disminuye. Disminuye hasta que se detiene. ¿Y qué pasa con la velocidad después de que llega a la altura máxima? Después de que se detiene, ¿qué pasa con esas velocidades? ¿Qué me puede decir? ¿Qué pasa con esa velocidad después de que llega a la máxima altura? Aumenta. ¿Cómo? ¿Aumentan? Aumenta. Hablemos del signo. ¿Qué signo tendría esa velocidad? Después de que alcanzó la altura máxima. ¿Qué signo tiene esa velocidad después de que alcanza la altura máxima? ¿Cómo serían esas velocidades? ¿De qué signo? ¿Negativas? Negativas. Entonces, si una partícula, y lo hicimos en el caso de X, si una partícula va hacia adelante y de un momento a otro va hacia atrás, es porque hubo un momento en que se detuvo. Acá es más o menos parecido. La partícula va hacia arriba. Su velocidad tiene signo positivo, pero cada vez va disminuyendo. Y después pasa un tiempo y ya la misma partícula va viajando, pero en sentido contrario, su velocidad es negativa. Entonces hubo un momento en que su velocidad se vuelve cero. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a tomar la ecuación 30 y la vuelvo cero. Eso está en la guía. Determina el tiempo en que la piedra llega a su máxima altura, sea y igual y máxima. ¿Qué pasa? Pues su velocidad es cero. Entonces, la misma ecuación que tengo en velocidad, haga esto cero. Haga eso cero. Eso nada más ocurre en la altura máxima cuando el cuerpo se lanza hacia arriba. Porque no tiene ninguna gracia allá a la altura máxima cuando el cuerpo se suelta o cuando se lanza hacia abajo. Porque, ¿qué será la altura máxima cuando el cuerpo se lanza hacia abajo o simplemente se suelta? ¿Cuál sería esa altura máxima? En nuestras ecuaciones, esa altura máxima sería la misma que ¿qué? ¿Qué me pueden decir por el chat o por micrófono? La del edificio desde donde se suelte. Sí, pero en las ecuaciones, en algo más general. Ah, mm, Algo más Sería general. la altura inicial. Eso sería la altura inicial. Lo que la compañera está bien, sería la misma altura del edificio. Pero eso es para ese problema, pero en cuestiones más generales, la altura máxima no tendría ninguna gracia
si el cuerpo se suelta o si se lanza hacia abajo. ¿Por qué? Porque sería la misma altura inicial. Entonces ahí usted no tiene que hacer ninguna ecuación, que en este caso sería la altura del edificio. Pero en este caso, el cuerpo no se suelta ni se lanza hacia abajo, se lanza hacia arriba. Entonces ahí sí hay que hacer esa ecuación igual a 0. Y mire lo que tengo. Esta expresión. ¿Qué voy a despejar? La t. Si yo despejo t, pues primero la paso al otro lado para que se vuelva positiva. Y después el 9,8 pasa al otro lado a dividir. Ecuaciones sin unidades, pero respuesta con unidades. El tiempo que se demoró esa roca, esa piedra, en llegar a la máxima altura es 2,04 segundos. Entonces vamos al libro. Y efectivamente aparece lo mismo. Que el tiempo en que llegó fue 2,04. Que su velocidad en ese punto es 0. Y la aceleración, ya el libro de 0 se vuelve fastidioso. Ya sabemos que la aceleración en todas partes va a ser menos 9,8 t. Ese no es el valor de g. Recuerde que el valor de g es 9,8. Sino que en nuestras ecuaciones la aceleración es menos g. Para que no se confundan. Ese jueguito de palabras espero que no se confunda. La aceleración en ese punto es menos g. En nuestras ecuaciones. Menos g, o sea, menos 9,8. Y vamos a ver con qué continúa. Con lo lógico que vendría después. Si usted tiene el tiempo que se demoró en llegar a la altura máxima, pues me puede decir la altura máxima. ¿Y qué tendría que hacer? Reemplazar el tiempo que yo hallé, que ustedes me tienen que poner en toda, espero que así hayan hecho en los talleres, yo lo llamé 33. Reemplazo 33 en la ecuación de alturas, que es 29. Entonces me ponen eso cuando hagan un taller, una tarea, ¿cierto? Y obtengo la altura máxima. Entonces a Y simplemente le cambio de nombre. Usted hubiera podido haber puesto Y, no hay ningún problema. Pero yo le puse Y máximo. Y reemplazo en esa ecuación. Menos 4,9 t cuadrado. Pero t cuadrado se reemplaza por 2,04 al cuadrado. Más 20t. Pero t es 2,4 más la altura inicial. O sea, que reemplazo en nuestra ecuación de altura o de posición el tiempo en estas dos partes. ¿Y qué obtengo? Pues una altura que tiene que ser más grande que la del edificio, eso es lógico. 70,4. En el libro no aparece 70,4, aparece 20,4. ¿Cuál es la diferencia con la respuesta del libro y la respuesta que nosotros hallamos? ¿En cuánto es la diferencia? Alguien que me diga por el chat o por el micrófono. 50. Los Que es la 50 altura del metros. edificio. Eso, los 50 metros de la altura del edificio. O sea que para esta persona la altura máxima se tomó desde la terraza. El libro de Selva lo hizo desde la terraza. Esa altura máxima es 20,4. Pero lo otro no lo hicimos desde la terraza. Nosotros no tomamos esa altura, nosotros lo tomamos desde la base del edificio. Y prefiero que así hagan en todos sus problemas. Si es una torre, si es un edificio con un balcón, si es una montaña, ¿cierto? Ahora, daría estos 20,4 solamente que se le suma la altura inicial. Pero nosotros vamos a quedar con nuestras ecuaciones. Esa fue la altura máxima. Compañeros y compañeras, ¿entendió esa parte o alguien se enredó? Si alguien tiene una confusión, me comenta por el chat o me lo dice por los micrófonos. Bueno, entonces parece que no hay dudas. Bueno, vamos a ver a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, Profe, ¿puedes poner en un momento las ecuaciones, por favor? bueno, este texto, este documento ustedes lo tienen en su correo, revisen, que yo se los mandé a su correo. Esas son las ecuaciones cinemáticas para este problema.
Y en el problema, y en el test, y en el documento digo que reemplacé. Está bien, esas eran las ecuaciones que querías ver. Bueno, en el caso de que lo tomáramos la posición inicial desde la terraza, en vez de sumarse cuenta, sumaríamos 0, ¿sí? ¿Qué pasa, Juliet, con lo que tú dices? En el caso en que de la terraza, pues este término no existiría. En el caso del libro, ¿cierto? Sí, es lo que taché en 34. En el caso del libro de la terraza, donde la terraza va a ser la altura 0, no habría ese 50. Pero en nuestro caso, la altura no la tomamos de la terraza, la tomamos de la base del edificio. Lo único que diferencia el libro de Serwa con lo nuestro es ese 50. Espero que no te confunda eso, Juliet. Listo, listo, dice que ya. Bueno, ahora veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es... Determine la velocidad de la piedra cuando regresa a la altura desde la que se lanzó. Bueno, entonces devolvámonos en el libro. Nos están preguntando, ¿qué velocidad tiene la roca cuando tiene la misma altura de A? Ese punto lo vamos a llamar C. Entonces, C tiene la misma altura que de A, solamente que el cuerpo va bajando. Espero que haya sido entendido. Esa es la pregunta C. La pregunta C dice, determine la velocidad de la piedra cuando regresa otra vez a la altura. Otra vez va a volver a la misma altura desde que se lanzó, o sea que va a volver otra vez a la altura inicial. Nos dicen que vamos a hallar esa velocidad. Bueno, chicos, entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo único que yo sé de este punto de nuestras ecuaciones? Alguien que me diga qué es lo único que yo sé del punto C y nos vamos a olvidar de estos datos. Los voy a tapar. ¿Qué es lo único que yo sé del punto C en nuestras ecuaciones? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé de C? Así va, suena raro. ¿Quién me puede escribir por el chat o por el micrófono? La gravedad, la Pues esto siempre se aceleración, sabe. La gravedad siempre se va a saber. Pero la algo más. altura, La Altura. altura. ¿Que sería cuánto? 0. ¿Cero? En nuestro caso, 50. 20. Ah, no. 50, sí. ¿Qué me dice Ana? ¿Cuánto vale? Ana, ¿qué me dijiste? ¿Que esa altura vale? 50, ¿no? 50. Esa altura vale 50. ¿Vale 0? Para el libro de Serway, que consideró la altura de la terraza 0, pero recuerde que nuestra altura en la terraza no es 0. En nuestras ecuaciones, la altura de la terraza es la altura inicial, los 50. ¿Por qué lo hicimos así? Al acordar el libro de Serway, para no tener alturas negativas. Entonces, estos 50 de acá hace referencia a la altura inicial. ¿Qué sé yo de C? Que la altura es 50. Es lo único que sé. La gravedad, eso se sabe que en todas partes va a ser menos 9,8. Bueno, la gravedad no, la aceleración. Menos 9,8. Pero ¿qué pasa en C? Lo único que sé es la altura. Entonces, mire, chiquillos. Voy a esta ecuación. ¿Y qué hago en esta ecuación? ¿En cuál? En la de altura. ¿Qué es lo único que yo sé del punto C? Su altura. Entonces pongo acá 50. ¿Qué hago con estos 50, chicos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Esos 50 qué? ¿Quedan ahí? ¿No quedan? Se cancelan. Se cancelan, pero después de que usted reemplace los 50. Porque estos 50 siempre van a estar acá. Estos 50 siempre van a estar acá. ¿Por qué? Porque son datos iniciales. Todos los datos iniciales nunca cambian. Ese 50 siempre se va a quedar ahí. Pero ¿cómo queda nuestra ecuación en el punto C para las alturas? Entonces, acá le pongo el signo de interrogación para que ustedes lo piensen mientras lo vuelven a leer. La ecuación sigue igual, idéntica. Incluso con este 50,
porque es una altura inicial. Solamente que lo nuevo es que esta altura sería 50. ¿50 qué metros? Recuerde que las ecuaciones en unidades porque estamos en sistema internacional. Y en ese caso, chiquillos, en ese caso, si usted pone 50 y 50, como dijo por ahí una compañerita, se cancelan. Y queda esta ecuación. Una ecuación cuadrática, pero no hay que recurrir a la fórmula cuadrática. Si quiere, háganlo con la fórmula para resolver una ecuación cuadrática, ¿cierto? Pero ¿yo qué hice? Este término lo pasé al otro lado a sumar. El término completo, el 4,9t cuadrado. ¿Y qué pasó de acá a acá? Alguien que me diga qué pasó de ese paso a ese paso. Alguien que me diga qué pasó de 39 a 40. Pasaste la T a dividir. Eso, pasé una t a dividir. Y 1 no puede dividir por 0. Pero acá t nunca va a valer 0. ¿Por qué? Porque ya ha transcurrido un tiempo. Entonces, eso es válido de que t no sea diferente de 0. Porque la compañera pasa a t a dividir, entonces los t se cancelan. Y me queda esta ecuación más sencilla. Y me que no resuelve cuadrática. Si quiere la resuelve, pero va a llegar a lo mismo. Incluso creo que con más menos. Se puede confundir porque va a dar más y menos. Esta expresión para pasar el 4,9 a dividir y me da 4,08. Pregunta, ¿cómo es 4,08 con respecto al tiempo en que alcanzó la máxima altura? ¿Cómo es el tiempo 33 si lo comparo con el tiempo 41? ¿Es el doble? Es el doble. O sea, chiquillos, si usted está a una misma altura, si usted está a una misma altura, y desde que no haya resistencia del aire, lo mismo que se demora un cuerpo en subir, es lo mismo que se demora el cuerpo en bajar. Y por ahí hay refranes muy famosos que dicen que lo que rápido sube, rápido baja, ¿cierto? Y esos refranes se utilizan como para gente, no sé, de la farándula, que se volvió muy famosa en poco tiempo, pero también en poco tiempo caen en desgracia. No sé, es como para parodiar esta situación. Lo que se demora un cuerpo en subir es lo mismo que se demora a bajar con respecto a la misma altura desde la que fue lanzado. Entonces vemos que el libro de Serway pone el mismo tiempo que el nuestro. El mismo tiempo. Ah, bueno. Pero lo que nos preguntan es la velocidad. ¿Qué hacemos con ese tiempo? Pues lo reemplazamos en la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad es la ecuación 30. Ahora, chicos, yo prefiero que en vez de 4,08 en la ecuación de velocidad, ponga el fraccionario así, en sus calculadoras. Ponga el fraccionario. Ponga el fraccionario. Ponga el fraccionario. Si quiere, ponga 4,08, pero no le va a dar la respuesta exacta como yo quiero. Si usted pone ese fraccionario, ese tiempo en la ecuación de velocidad, van a encontrar que dio menos 20. Menos 20 metros sobre segundo. Eso significa, chiquillos y chiquillas, que si estamos en la misma altura, el cuerpo llega con la misma velocidad inicial, salvo un signo, ¿cierto? Salvo que usted le cambie el signo. Vamos a ver qué dice el libro de Serway. Dice lo mismo, ¿cierto? O sea, que si salió con una velocidad de más 20 metros sobre segundo, llegará a la misma altura con menos 20 metros sobre segundo, ¿cierto? Es la misma altura inicial, salvo un signo negativo, ¿cierto? Y la aceleración es la misma. ¿Qué es lo único que pone el libro de Serway? Que ahí la altura es 0. Para nosotros es 50. Sin embargo, llega a las mismas expresiones de tiempo y de velocidad. Llega a las mismas expresiones.
Chicos, ¿eso fue comprendido o alguien se enredó? Igual ustedes se quedan con esa guía que ustedes tienen. Ustedes tienen esa guía. Yo me preocupé por enviarles esa guía antes de que me enviaran la tarea, ¿cierto? Yo me preocupé para que ustedes tuvieran como un referente. Bueno, ahora vamos a terminar este problema. Vamos a terminar y no sé si está acá. No está esa pregunta. Porque lean esa pregunta de que aparece en el libro de Serway, pues no me parece como tan interesante. Léenlo, se los dejo ahí de lectura así como personal. Vamos a hallar este problema. ¿Cuándo llega el suelo? O sea, ¿cuándo llega a la base del edificio? ¿Cuándo llega? Cuando yo pregunto por un cuándo, estoy preguntando por un T. ¿Cuándo llega? Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto demora la roca en llegar al punto que el libro llamó el punto E? Lo voy a volver más pequeñito para que se vea toda la imagen. Eso. Él me va a pedir el tiempo que se demora a llegar al punto E, ¿cierto? ¿Qué es nuestro punto E? La base del edificio, la altura igual a 0. La altura igual a 0. Bueno, entonces, ¿qué hago? Voy a buscar ese tiempo con la ecuación cuadrática. Hago 0, la altura, y 0 es la ecuación cinemática (29), ¿cierto? Tomo la ecuación cinemática 29 y hago que la altura valga 0. Porque esa fue nuestra convención. Entonces, si nuestra altura es igual a 0, simplemente resuelvo esta ecuación cuadrática. Con la fórmula que ustedes han de saber, ¿cierto? ¿Qué es? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Eso es todo. Y van a encontrar dos tiempos, uno positivo y uno negativo. Ese tiempo positivo, que es el que nos interesa, dio este. Ustedes lo van a comprobar. ¿Qué es resolver esa cuadrática? No lo puse ahí porque eso ustedes ya están, a esta altura ya deben saber resolver esa ecuación. Veamos qué dice el libro. Que efectivamente ese tiempo es este. Solamente que él dice que la altura ahí es negativa, ¿no? Para nosotros nuestra altura es 0. Entonces, altura negativa pasa al otro lado positiva y va a llegar a la misma ecuación de nosotros. La aceleración es la misma. Y ustedes comprueben que esta velocidad es menos 37,1. Esa velocidad va a ser la misma. Lo único que no concordamos con el libro es con las alturas. Pero la física ha de dar lo mismo, ¿cierto? La física ha de dar lo mismo. Los únicos resultados que varían son las de las alturas, pero los tiempos y las velocidades han de dar lo mismo. Entonces, quitando este valor acá, todo va a ser igual. Les pido que hagan por su cuenta hallar esta velocidad. La aceleración siempre va a ser menos g, o sea, menos 9,8. Mire que es hasta fastidioso el libro, siempre pregunta. Este punto ustedes lo van a hallar, no es muy interesante, está en el libro, ¿cierto? Comprueben los mismos resultados, comprueben que vamos a llegar a los mismos resultados, salvo esto, ¿cierto? Salvo esto, que ya no sería esa altura. Y con esto, chiquillos, y con esto, sí, con este mismo tiempo, con ese mismo tiempo, ustedes lo reemplacen en la ecuación, no lo hice, ustedes lo hacen, la ecuación 30. Y van a tener la misma velocidad que el libro de Serway, que es menos 37,1 metros sobre segundo.
Y ya chicos, con este ejercicio, yo doy por terminado este capítulo, ¿cierto? Acá hay algo que tiene que ver con integrar y no nos vamos a meter con eso, pero ya están las ecuaciones por medio de integrales. Yo prefiero que lo hagan con la antiderivada, que fue el ejercicio que hicimos en esa guía que les pasé, ¿cierto? Se llegan a las mismas expresiones desde que la aceleración sea constante, la aceleración. Y acá atrás estarían las formulitas, ¿cierto? Todas las fórmulas que hemos visto. Todas las fórmulas que hemos visto. ¿Cierto? Donde hemos comentado que las ecuaciones para X y para B son estas dos. Esas son las ecuaciones cinemáticas que me interesan cuando la aceleración es constante. La aceleración es constante. Ustedes los van a ver en el resumen. Ay, ¿cómo se obtienen las otras tres ecuaciones que aparecen ahí? Se derivan de esas dos. Se derivan de 12-13 y 12-16. Esas otras tres fórmulas se derivan de esas dos. Y ya, creo que podemos dar por terminado esta sesión y este capítulo. La compañera que está haciendo la grabación, Julie, le pido que ya podemos suspender en este momento